Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola nuevamente, me da mucho gusto que estés escuchando un episodio más de Podcast Agricultura. Quiero agradecer a todas las personas que han enviado algún correo a través del formulario de contacto en blogagricultura.com/contactar, a las cuales les he respondido sus preguntas, dudas o comentarios en la forma más eficiente que he podido. Esto porque Blog Agricultura sí tiene ahorita cerca de 1000 visitas por día en el blog, entonces sí tengo algunos cuantos correos cada día. A veces se me atrasan un poco, pero generalmente trato de responder lo más rápido posible, en especial cuando piden estadísticas o algo así, porque sé que son a veces para tareas o investigaciones, ¿verdad? El día de hoy quiero hablarte sobre la agricultura verde de Europa que nos está perjudicando. Y quiero hablarte de este tema porque encontré un artículo muy interesante que se titula ¿Cómo perjudica a América Latina la elogiada agricultura verde de Europa? Este artículo va a estar en las notas del programa en blogagricultura.com/podcast y episodio y el número, que en este caso sería el número 22. Bueno, se menciona en este artículo que en la Unión Europea cada año se implementan más y más leyes para que la agricultura se vuelva más sostenible. Esto, dicho nada más de esta manera, pues resulta en algo bastante positivo. Sin embargo, hay algunos expertos que han comenzado a advertir que este tipo de políticas lo que están provocando son problemas graves en Latinoamérica, como deforestación o contaminación. Y es que la lista de preocupaciones de Europa respecto a su agricultura es larga y extensa, pero generalmente está bastante limitada a lo que sucede dentro de sus propias fronteras. Entonces, en la Unión Europea se está promoviendo mucho los productos orgánicos, las prácticas sostenibles en todo tipo de agricultura, la conservación de la biodiversidad, así como el cuidado de la tierra. También se está controlando y restringiendo bastante el uso de productos químicos para los cultivos, llámese fungicidas, insecticidas y, bueno, en general todo tipo de pesticidas, ¿verdad? Sin embargo, aunque en Europa se está dando una respuesta a los ciudadanos que demandan cada vez medidas más contundentes para combatir el cambio climático, para evitar que la agricultura sea dañina para sus ecosistemas, lo que están generando es que en América tengamos los problemas que allá no están teniendo, que allá están evitando. De hecho, los expertos indican que Europa está intentando dar la impresión de que su agricultura es verde y sostenible. Y es una impresión que sí realmente están trabajando, que sí realmente están dando al mundo. El detalle es que si consideramos toda la cadena de producción de los productos que se consumen en Europa, la realidad es que hay varios que generan problemas graves en diversos países de nuestro continente. La investigadora Laura Kehoe de la Universidad de Oxford en Reino Unido es una de las principales voces que están alertando de la problemática. Esta investigadora ha sido promotora de la iniciativa que llevó hace algunos meses a más de 600 científicos de distintas organizaciones
a firmar una carta en la cual se pide a la Unión Europea que repiensen el tratado comercial que firmó con Brasil, lo que da pie a que también repiensen los tratados comerciales que tienen con otro tipo de países en América. El detalle aquí es el siguiente. Cuando hablamos de toda la cadena de producción, obviamente comenzamos por el origen de los productos. ¿De dónde vienen los productos que se consumen en Europa? Bueno, Europa no es autosuficiente en sí mismo y de hecho importa muchísimos alimentos de Latinoamérica, de Asia, de África. Esta cantidad de alimentos, de materias primas que se importa, mucha de ella está vinculada con actividades de deforestación, así como con actividades también, por ejemplo, de minería, pero ese es otro tema, aquí nos vamos a enfocar a lo agrícola. Y es que según datos de la organización no gubernamental Amazon, que es una organización brasileña, la deforestación en el bosque del Amazonas ha aumentado cerca de un 54% en enero del año pasado respecto a en enero de 2018. Además, la producción de soya, que es el principal alimento para la ganadería europea debido a su alto contenido de proteínas, es también una de las principales razones por la cual el bosque del Amazonas se está deforestando a un ritmo alarmante. De hecho, según datos de la Comisión Europea, Europa importa cerca de 14 millones de toneladas de granos de soya cada año, con lo que fabrica alimento para sus animales de granja. Y de hecho, son 4 los países sudamericanos que actualmente producen y comercializan la mitad de toda la soya que se tiene en el mundo cada año. Estamos hablando de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Lo curioso es que hace 50 años estos 4 países apenas producían el 3% de toda la soya mundial. Entonces, ¿cómo es que han aumentado radicalmente su producción de soya? O más bien, ¿por qué? Pues justamente porque la Unión Europea requiere una gran cantidad para todos, para generar, para desarrollar pienso para animales. El detalle es que como en estos 4 países cada vez se destina más tierra a la producción de soya y obviamente donde llega la selva, pues empieza a deforestar para crear todavía más superficie agrícola en la cual se pueda plantar este cultivo. Entonces, la investigadora Kehoe dice que Europa ha hecho grandes avances en la cuestión de sus sistemas alimentarios y todo lo relacionado, pero a menudo estos han sido a expensas de otros países y de otros pueblos. Se menciona que aunque las reformas agrarias de Europa han llevado a incluir criterios de impacto ambiental y protección de la biodiversidad, siguen existiendo decisiones en las cuales el cuidado de la ecología en los países en los cuales se producen alimentos que ellos importan no tienen cabida. En otras palabras, los intentos que se han tenido en Europa para mejorar el estado del medio ambiente mundial no han tenido las consecuencias que se esperaban. Y no solo hablamos de problemas en Latinoamérica, también hablamos de una sobreexplotación de los recursos en África y en el sudeste de Asia, ya que en estas regiones se concentran muchos cultivos que tienen como destino el viejo continente, porque en Europa se ocupan, pero por diversas razones no los pueden producir. Al día de hoy,
cada vez más investigadores de universidades europeas están revisando esta problemática, la están estudiando y están tratando de alertar de que Europa ya no puede hacer como que no ve lo que sucede. De hecho, están pidiendo que la Unión Europea debe actuar para evitar más daño a los ecosistemas de estos países. Varios investigadores, entre ellos algunos de Bélgica y otros de Reino Unido, han estado revisando regiones en Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, y lo que han encontrado es un gran impacto devastador para producir alimentos que después terminan en la Unión Europea. Lo que se menciona es que las tierras en esas zonas son bastante baratas y además se obtienen unos rendimientos muy elevados porque como se deforesta el bosque, obviamente los suelos tienen muchísimos nutrientes y entonces resultan en un gran negocio justamente para quien produce estos alimentos y después los exporta hacia Europa. El problema es que aunque es un negocio, el daño que se está generando al medio ambiente es bastante grave. Esto nos muestra que la agricultura actual ya es completamente global. Es decir, que lo que consumen en un país en determinada época del año posiblemente ha cruzado todo el mundo para llegar a ese destino. Actualmente, en los supermercados podemos encontrar una gran variedad de productos agrícolas durante todo el año, algo que es posible gracias a que los alimentos se transportan en avión, en barco, en tren y recorren todo el mundo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la agricultura hoy más que nunca está interconectada, que un problema de deforestación en el Amazonas está directamente ligada al consumo de cierto alimento en la Unión Europea durante los meses de invierno, por ejemplo. Entonces, ya no podemos analizar la agricultura solo como un sistema de producción dentro de un país, porque la agricultura pasa fronteras, la agricultura modifica el escenario alrededor de todo el mundo, ¿sí? Un país que está en un continente puede verse afectado por una sobreexplotación de recursos debido a que el producto es demandado en otro país con condiciones económicas, sociales, completamente distintas, pero ya está todo ligado. Hasta aquí el tema del día de hoy. Qué bueno que has llegado hasta este punto conmigo. Como te comenté al inicio, te voy a dejar el enlace al artículo para que lo revises. Hay algunas otras cuestiones interesantes que se mencionan. Y bueno, si tienes algún comentario sobre este tema, puedes ir a blogagricultura.com/contactar y dejarme tu mensaje, el cual responderé a la brevedad posible. Muchas gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.